Hola. Bueno, si nos disculpan, vamos a tener las luces prendidas. Cualquier cosa nos avisan si no ven la presentación. Pero otro de los avances que tenemos este año, más allá de toda la presencia de ustedes, es que van a quedar grabadas las presentaciones. O sea que ustedes y a todos los que después quieran comunicar van a poder ver todas las presentaciones en un canal que después le vamos a pasar, le va a llegar por mail toda la información después del seminario. Y los invito también, como novedad, el panel de la tarde, un panel de todo lo que tiene que ver con alérgenos, se va a poder ver en vivo también. Si ustedes entran, el que puede, al Facebook nuestro, por ejemplo, al de taskerconsultores.com.ar, ahí tienen el link para, si pueden, sumar en sus redes sociales a todos los conocidos, gente del interior si tienen, que no pueden asistir a este seminario, etcétera, para que puedan ver. ¿Y cuál es el beneficio de poder verlo en vivo? Este año pudimos lograr que a la tarde sea así, hasta poder hacer preguntas por medio de lo que están viendo, ¿no? Para el panel de la tarde. Entonces, si quieren entrar y difundirlo entre los conocidos, probablemente algunos se los termine agradeciendo. Bueno, ¿cuál es la intención de mi charla de hoy? Es contestar un poco estas dos preguntas. ¿Qué es fraude alimentario y qué implica su gestión? ¿Qué es fraude alimentario? Cuando hablamos de fraude alimentario, un poco ya, independientemente que conozcamos mucho o no de sistemas de gestión de inocuidad, uno piensa, ¿no?, en algo que está adulterado, algo que me dieron que no es lo que yo pedí, que haya un tipo de fraude, que quieran ocultar algo. Bueno, un poco fraude alimentario es eso, existió toda la historia desde que se elaboran alimentos, no es algo nuevo, siempre lo hubo, hay leyes desde hace cientos de años al respecto para tratar de evitar en el comercio el fraude alimentario, pero tomó mucha relevancia en los últimos años. Hay diferentes definiciones, las cuales no las voy a leer, la van a tener también en la presentación, por ejemplo, de la norma BRC, que es una de las normas reconocidas por el GFCI, o no de normas específicamente, pero de instituciones internacionales como la USP, solamente para que vean que un poco coinciden las dos, ¿no? Básicamente hablan de sustitución, disolución o adición, o de una manera fraudulenta o intencional, y sobre todo para obtener ganancias económicas, ¿no? El año pasado hablamos, por ejemplo, de Food Defense y dijimos, bueno, ahí es alguien que quiere cometer un daño a propósito. Acá es alguien que lo hace por obtener una rentabilidad, obtener dinero, obtener una ganancia económica. Básicamente, entonces, no se leen. Bueno, ahí dice adición, sustitución o eliminación. No sale en la presentación. ¿Qué serían igual? Como le decía en la definición, ¿no? Las cosas más importantes. Por ejemplo, de sustitución. Hay un caso muy conocido en donde para que un producto lácteo tenga más contenido de proteína, en China se agregó melamina y eso causó una cantidad, después lo vamos a ver, de mucha gente afectada y hasta muertos. Cuando hablamos, por ejemplo, de adición, generalmente lo más común en el fraude es agregar algo para enmascarar otra cosa. Entonces, si yo tengo un producto que organolépticamente ya no está bien o que está rancio, que tiene algo, y le agrego algún tipo de agente de colorante o algún saborizante o algo para que parezca que está bien, ahí estoy adicionando algo a propósito, pero que no debería estar en el producto. Por ejemplo, no sé, conservantes, o por ejemplo, estabilizantes que se usan en la industria vitivinícola, que son líquidos, como una goma, por ejemplo, para que no se contaminen, no se pudran o algo, le pueden agregar natamicina, ¿no? Algún tipo de antibiótico o algo para que dure más. Bueno, eso es un fraude porque está prohibido y no se debería. Igual que agregarle algún tipo de conservante a la leche. Bueno, eso no se debería hacer y legalmente no es así. Y eliminar sería sacar algo que el producto debería tener, no sé, un aceite esencial o algo que debería tener, y lo saco, lo vendo por otro lado, y el producto en sí tiene menos valor que el que debería tener o del cual estoy pagando. Todo eso me conllevaría a diferentes formas de fraude. Una puede ser un fraude contra la cantidad, ¿no? Vender menos de lo que realmente digo. Hay unas fotos muy lindas, hay unos casos, por ejemplo, en Japón, unas máquinas donde puedo sacar sándwich de distintas cosas, y uno lo ve como que parece muy completo. Y si lo abre, o cuando lo compra, desgraciadamente, lo abre y se da cuenta, adentro está vacío, ¿no? Con cuidado, lo cual, bueno, evidentemente lo pueden hacer con la mano de obra, pero llenan todo el costado, uno ve que tiene mucho relleno y cuando lo abre no tiene nada de relleno. Bueno, eso sería
un fraude contra la cantidad. Yo estoy comprando algo que debería tener un determinado contenido y no lo tiene. Contra la identidad del alimento. Un caso muy típico es el vino, por ejemplo, ¿no? Que yo digo que vendo un vino Malbec y en realidad tiene poco Malbec, por decirlo de alguna manera. Hay muchos fraudes contra la identidad. Contra el estado del alimento, un poco como les decía con la adición, perdonen que acá no sale, es que yo adiciono algo para que, como el alimento está en un mal estado, lo enmascaro de alguna manera y el cliente probablemente no se dé cuenta. Contra la pureza, vender algo con menos pureza de la que realmente debería tener, o porque le saco, ¿no? Acá le elimino algo que debería tener, donde yo saco beneficio por otro lado, pero el producto no tiene la pureza que en principio debería. Y contra la calidad es cuando por algo de calidad, y acá me gustaría incluir la inocuidad, que es lo que más nos compete en este seminario, es cuando hago algo que puede o afectar la inocuidad o la calidad del producto, que sobre eso es lo que vamos a trabajar. ¿Por qué es importante el fraude alimentario, más allá de que creo que cae de maduro? Por varias cosas, igual, para por lo menos tener una información objetiva. Se calcula, dependiendo de dónde lo lean y estadísticas, que es un negocio de 50 billones de dólares anuales. O sea, hay gente que está ganando por hacer fraude cantidades muy grandes de dinero a nivel internacional. En Estados Unidos, o sea, estamos hablando de un país de primer mundo, se cree o se tiene información de que el 10% de los alimentos que compra la gente en un supermercado están adulterados. Un 10% en un país de primer mundo. Habría que ver entonces la posibilidad que hay en países quizá menos desarrollados. Y lo que no podemos dejar de agregar es que hoy en día prácticamente todos los sistemas de gestión de inocuidad, de los que le venimos hablando en todos los seminarios, como la IFS, la BRC o la FCC 22000, que son reconocidos por el GFCI, ya están incluyendo inocuidad. A ver, la BRC y la IFS tienen ya requisitos incorporados sobre la gestión del fraude. Y actualmente en la FCC 22000 no, pero este año sale un nuevo documento GFCI, que es el que de alguna forma después van a tratar de cumplir, van a tener que cumplir todos, que ya habla de la gestión del fraude alimentario. Por lo cual, el año que viene, todas las normas, porque sé que seguramente, y conozco, hay muchos clientes nuestros que tienen FCC 22000, si bien hasta ahora los que tienen FCC no trabajaron con fraude, es cuestión de tiempo nada más, ¿no? Así que, en definitiva, lo que maneja un poco nuestro mercado, que es tener una norma reconocida certificada, ya nos requiere tener una gestión del fraude. ¿Por qué en inocuidad es importante? Como les decía, está el caso de la melamina en leche del 2008, según donde lo lean, pero más o menos todo coinciden, hay más de 50.000 niños que fueron afectados, más de 12.000, 13.000 que fueron hospitalizados y 3, 5, 6 muertes. Pero independientemente de las muertes, que es obviamente lo que más nos llama la atención, esta cantidad de hospitalizados y con problemas que pueden quedar es enorme. Hay otros casos que quizá no los tenemos tan, pero que marcaron la parte de fraude alimentario. En España, en el 81, hubo más de afectados y dependiendo de dónde lo lean, más de 1.000 muertos. Yo tomé el más conservador de las estadísticas, que son 400 muertos. ¿Qué pasó? Un aceite de colza que en realidad no era para alimentos, había sido desnaturalizado, era para uso industrial. Alguien, por fraude, por parte económica, lo puso en el mercado como aceite comestible. Y realmente ahí sí fue muy, muy grave porque el producto no era para eso. Fíjense, ¿qué quería destacar con esto? La mayoría de los afectados, encima de los 20.000 afectados, era gente humilde. Y en ese momento España estaba en crisis. Esto ahora porque cuando les hable de la gestión va a ser importante entender el contexto donde estoy. ¿Está bien? Cuando estoy en una situación de esta, va a haber gente que va a querer lucrar con eso. Y seguramente encima los más desfavorecidos van a ser la gente que no tiene recursos y va a comprar algo que está muy barato. También lo que se puede tomar de todo esto es, si algo está muy barato, descuiden, ¿no? O sea, hay que ver el por qué desconfíen, hay que ver por qué sale de esa manera. Bueno, y en Argentina conocemos, pero hubo en España, en Italia, en Alemania y en un montón de lugares. La verdad que se repite mucho más de lo que uno entendería por algo que es más que lógico. Es vinos con alcohol metílico adulterado y que conllevó a muertes en Argentina y conllevó a muertes y afectados en... Tomé 3 ejemplos, pero hay un montón. Esto para que vean que desde el 63 hay casos de vinos adulterados reconocidos, con gente hospitalizada, lo pueden leer hasta en diarios, o sea, no estoy hablando de hace 500 años, que tenemos la información disponible. En Italia en el 86, en Argentina en el 93 y hay hasta en el 2012 casos. Hay en India, hay en todos lados.
sea que, o por desconocimiento, que evidentemente se sabe que esto va a saltar y la gente va a estar con algún tipo de perjuicio a su salud, sigue pasando lo mismo. Y bueno, algunos casos más. ¿Por qué un poco esto que están algunos repetidos? Es porque en el 2013 hay un caso que, si bien no lo podemos referenciar a la inocuidad, hubo carne de vaca sustituida con carne de caballo en el 2013 en la Comunidad Europea, y eso conllevó a que el comercio lo tome ya como algo que derramó, digamos, todo, y a partir de ahí el GFCI sacó un comunicado de la importancia que tiene la gestión de alimentos y que en su nuevo documento que sale este año se va a incorporar. Por lo cual tuvimos ya 3 años de aviso, ahora va a ser ya obligatorio en todas las normas. ¿Cuál es el top 10 de alimentos adulterados o con fraude? Leche. Y en Argentina es mucho lo que hay de fraude de leche. Jugos de fruta, aceite vegetales, granos, especias. Estos productos tienen mucho valor agregado, vienen de países quizá a veces con poco desarrollo, pocos controles, y suele pasar mucho. El vino, por diferentes motivos. Desde el fraude del metílico que llevó a causar muertes, como desde el fraude en que cambio una etiqueta por un vino que no es, o vendo algo con Malbec como que no es, etcétera, etcétera. Productos orgánicos, mariscos y pescados, ahí es muy importante, café y té, miel, estos serían los más comunes. ¿Cómo gestiono el fraude ahora? La segunda pregunta del sentido de esta charla. Bueno, ya entendimos un poco qué fraude, cuál es la importancia, cuál es la relevancia, en dónde estamos parados, cómo lo gestionamos. Para resumir, tenemos 4 etapas que podemos llevar de una manera muy simple, y tampoco salió la primera. Bueno, igual ahora lo vemos. La primera sería recopilar información. ¿Qué es recopilar información? Lo que la palabra dice es nutrirme de toda la información necesaria, sobre todo de mis productos, de mis materias primas, etcétera, para poder hacer un análisis después. Si no tengo información, no voy a poder llevar un análisis eficaz. Información que sea confiable, y hay diferentes fuentes, ¿no? La USP, como yo les comentaba, hay todo listado de fraudes. Ustedes pueden seguir por la FDA los retiros del producto del mercado y también puede ver condiciones de fraude. Y acá tienen en la presentación que después van a tener en la página diferentes organismos que tienen información sobre fraude. Pero después hay organismos nacionales. Por ejemplo, si ustedes están en la industria del vino, el INB saca comunicados y, por ejemplo, comunicó de que el ácido tartárico puede tener racémico hecho con industria petroquímica y no, digamos, para la industria de alimentos. Entonces, ya de por sí, si yo soy alguien que está bajo el INB, podría entender de que ese es un peligro y a esa materia prima darle una prioridad mayor en su análisis posterior. Entonces, el primer paso es recopilar información, que probablemente hoy en día casi ninguno de nosotros tengamos mucho de esto. Y bueno, hay que recopilarla y buscar fuentes confiables para eso. El segundo paso es evaluar la vulnerabilidad de mis materias primas. ¿Cómo hago? Busco los puntos débiles en toda la cadena de suministro con el fin de evitar que tenga un fraude alguna de las materias primas que compro. No hay un método preestablecido, ninguna de las normas tiene un método específico preestablecido de cómo hacer esta evaluación de vulnerabilidad, pero prácticamente todos sabemos. Formas de hacerlo serían análisis, el TACCP que comentamos el año pasado para Food Defense, para lo que es seguridad, posibilidad de sabotaje, análisis de vulnerabilidad, que igual probablemente un poco se fortalezca con la presentación que después va a dar Mauricio, el Carver-Mayock, que también vimos el año pasado. Son métodos diferentes de evaluación de vulnerabilidad. Para bajar un poco esto a tierra, vamos a ver ahora rápidamente 2 posibles formas de hacer una evaluación de vulnerabilidad. Aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar, bueno, incidentes históricos, obviamente, el origen geográfico, quizá dependiendo de dónde me viene una materia prima, se puede o se conoce o se sabe o da más probabilidad de que tenga un fraude esa materia prima por historia, por conocimiento. ¿Qué tan larga y compleja es la cadena de suministro? Si yo compro directamente a un proveedor agropecuario, me es mucho más simple quizá controlar el fraude que si mi producto pasó por 300 manos antes de llegar a mí. La forma de distribución y almacenamiento, naturaleza de la materia prima, controles existentes que ya hay, míos o de organismos oficiales o auditorías, ¿no? La forma física, probablemente no es lo mismo hacer un fraude a algo que tiene ya un aspecto físico específico, a algo que esté en polvo o esté líquido. Disponibilidad del producto según estacionalidad, ¿no? Variabilidad de cosechas, etc.
Entonces todo eso lo tendría en cuenta y seguiría estos pasos. Primero elaboro una lista de los materiales, las materias primas, etcétera, o grupos, si los puedo agrupar y vale la pena, de materias primas que tengo que analizar. Después identifico qué problemas de adulteración puede tener cada una, porque no van a tener todas las mismas. Como les decía recién, compro una materia prima que puede llegar, o se entienda, a tener un conservante que no debería tener, bueno, por ahí es donde me viene el posible problema de adulteración y no en un varietal o en un problema de ADN o de origen específico. Entonces, dependiendo de qué me importa esa materia prima y el conocimiento que recopilé, veo qué problemas pueden tener de adulteración. Evalúo el nivel de riesgo, que ahora vamos a ver un poquito más sobre eso, y dependiendo del riesgo, evalúo qué medidas de controles adicionales a las que tengo que tener. Porque probablemente ya tenga alguna medida adicional. Si yo voy a exportar, por ejemplo, un vino de una determinada varietal, voy a tener que tener un análisis que demuestre que, por ejemplo, el 85% al menos es Malbec. ¿Se entiende? Pero quizá no. O quizá en otra parte de la cadena no, y le voy a tener que sumar controles. Registro los hallazgos y los pongo en práctica y después vamos a ver, reviso y verifico que todo esté hecho de alguna manera como fue pensado. Como les decía, formas de evaluar la vulnerabilidad. Solamente como comentario, de esto hay información por muchos lugares. Acá, a diferencia, por ejemplo, de un HACCP, quizá no nos importa la severidad, porque nos importa que esté o no esté. Entonces podríamos analizar probabilidad de detección con probabilidad de ocurrencia. Entonces, para cada materia prima, grupo de materias primas, voy viendo qué tan probable, o sea, poco o muy probable es de que ocurra esa adulteración, y qué probabilidad tengo o tiene de por sí la cadena de detectar esa adulteración. Entonces, obviamente se puede ver fácilmente que los rojos, donde hay una gran probabilidad de ocurrencia de adulteración y donde la probabilidad es muy poco probable que sea detectada por medio de los análisis visual o lo que fuere, esos tienen un riesgo muy superior a los otros, ¿entiende? Entonces, por ejemplo, si yo tengo algún producto que me da en la zona roja, inmediatamente tengo que definir una medida para asegurarme de que mi materia prima no esté adulterada. Si estoy en el verde, probablemente me voy a querer asegurar de que la medida, si tengo una buena probabilidad de detección, funcione y se haga, y si tengo una probabilidad de ocurrencia muy baja, no me hago problema independientemente de la medida de detección que tenga. Otra forma de hacerlo es por medio de probabilidades de riesgo numéricas, donde puedo evaluar lo mismo, probabilidad de detección, ocurrencia y rentabilidad, por ejemplo. Es otra forma, en donde yo ponga qué tan rentable sería cometer una adulteración para mi proveedor o alguien de la cadena de suministro. Entonces, asigno puntajes, por ejemplo, de 1 a 5. Esto es una forma nada más, no está en ninguna norma específica, donde también va probabilidad de ocurrencia de muy poco probable a muy alta, detectabilidad de segura a muy poco probable y si el producto tiene una muy alta rentabilidad al ser adulterado o muy baja. Obviamente porque como el fin que uno persigue en adulteración, en fraude, es un bien económico, si realmente no es rentable adulterarla, el riesgo debería ser menor. Y a partir de esto, para cada materia prima, voy haciendo un producto, por ejemplo, voy multiplicando los 3 valores y acá podemos ver fácilmente, el total sería 125, que la materia prima D es necesario de que aplique algún tipo de gestión, algún tipo de control. Vemos que es muy probable de que ocurra, el nivel de detección es muy malo, y esto es importante, o sea, es muy baja la probabilidad de que yo detecte que esté adulterada y tiene un cierto grado de rentabilidad. Bueno, sobre ese tengo que trabajar inmediatamente. La materia prima A tiene poca probabilidad, poca rentabilidad y es muy fácil de detectar, y en las 2 del medio es donde tendría que apuntar también, después de haber obviamente controlado esta, y ver que las 2 están más o menos con un riesgo importante. La diferencia acá, si ustedes se fijan, es que una es bastante simple de detectar y la otra es de muy cierta detección. Entonces, esa me preocuparía un poco menos que la otra, porque por más de que lo adulteren, la probabilidad de que yo la detecte es muy fácil. Estas son formas nada más, ¿está bien? Pero dijimos entonces, recopilamos información, evaluamos después la vulnerabilidad que tiene cada una de esas materias primas y dependiendo del resultado, aplico medidas de control. ¿Está bien? Ay, tampoco me sale. No sé por qué, disculpen con la presentación, quizá lo mismo que le pasaba a Vanessa. Bueno, medidas de control igual que podemos tener, por ejemplo, un análisis de ADN o un test de ELISA para saber que ese producto es lo que yo estaba comprando. Puede ser un análisis de pureza, ¿está bien? Puede ser auditorías a mi proveedor, pueden ser análisis de balance de masa. O sea, si entraron 100 de la materia prima, debería haber, dependiendo de la formulación, tanto de producto terminado. Mágicamente no pueden aparecer
productos por demás de los que entraron, por decirlo de alguna manera. Si entraron, evidentemente hay algo que no debería. Y bueno, certificados de calidad. Obviamente, si hay un atributo de calidad importante, como comentó antes Sergio, que el resultado sea de alguna forma reconocido, ¿no? Que tenga una acreditación o algo para tener confianza de ese resultado. Entonces, una vez que ya sé qué debo controlar, que actualmente no estoy controlando, pongo esas medidas para controlar. Y después, reevaluar. ¿Y por qué reevaluar es muy importante? Mínimo anualmente, y no va a salir tampoco, me imaginaba, mínimo anualmente, o también la presentación igual la van a tener disponible en la página de internet nuestra. Por ejemplo, si cambio una materia prima, tengo que hacer una reevaluación de nuevo. Si cambio un proveedor o un lugar geográfico del que me viene la materia prima, probablemente tenga que hacer una reevaluación. No quiere decir de que me cambia todo, pero debería evaluar de nuevo el riesgo, porque puede cambiar o la probabilidad de detectabilidad, o la probabilidad de ocurrencia, o la parte de rentabilidad. ¿Por qué? Si estoy en un país donde hay crisis, tengo que evaluar determinadas condiciones. Si estoy en un país donde hay, por ejemplo, sequía, tengo que evaluar, porque probablemente si hay menos oferta y más grande, el que hace la oferta va a tratar de estirar el producto, de adulterarlo, de diluirlo o de lo que fuere, ¿se entiende? Por ejemplo, si conozco porque hay un aviso o porque un ente gubernamental o porque hay algún artículo o porque se conoció algún hecho de adulteración a nivel internacional, eso es importante que pueda estar al día y esa información usarla para evaluar si alguna de mis materias primas también puede estar adulterada. ¿Se entiende? Entonces estar al tanto de información, ver cambios en mi materia prima, ver si hay una nueva forma de detectar que algo fue adulterado y de última entonces cambiar mi medida de control por una más eficaz. ¿Se entiende? Todo eso es lo que debería tener en cuenta. Y bueno, para concluir, entendamos que el fraude, si bien estuvo siempre en la historia y siempre importó y hay legislación desde hace muchos años, hoy en día es una preocupación importante mundial para organismos oficiales, como le decía, hay desde el punto de vista de carnes, granos, pescados o vino, hay importancia, sobre todo cuando también exportamos, en que no salga un producto adulterado, pero también por organismos privados. ¿Dónde vendemos, por ejemplo, nuestros productos? A clientes. Y ese cliente no quiere comprar una materia prima adulterada o con fraude. Y a veces quizás no lo hice yo, pero sí mi materia prima, mi proveedor, y por no tener una gestión o un control adecuado o un conocimiento adecuado, estoy vendiendo algo que no es y eso puede traer un problema posterior. Entonces, los organismos privados lo tienen como un factor de mucha preocupación y por eso es que, como reflejo, se incluye en todas las normas de certificación que actualmente se están manejando en todo el mundo. Entonces, primero, es requisito de los sistemas de gestión, por lo cual, si están dentro de ese ámbito en que hay que certificar, o porque la empresa quiere, o porque el cliente externo lo pide, o el cliente interno lo pide, hay que certificar, va a haber aspectos de fraudes a considerar. Trae pérdida de confianza del consumidor. Hay riesgo de salud para los consumidores. O sea, no es solamente me vendieron algo que tenía menos o no era, sino que hay problemas graves por desconocimiento o por alguien que toma la decisión sin escrúpulos, ¿no? Pero por tener rentabilidad, ya hay un montón de casos con muertes o con muchos hospitalizados y siempre saben que las que conocemos son mucho menos de lo que realmente hay, ¿no? Cosas menores en todos lados, en el interior, en cualquier país, que no nos vamos a enterar. Fallas de protección de marcas blancas. Hoy en día muchos proveedores, muchos de los que están acá, proveen a una empresa grande o a un supermercado, por ejemplo, con marca propia. El cliente con marca propia va a querer asegurarse de que si ustedes le están vendiendo algo que tenía aceite, si era aceite de oliva, sea aceite de oliva. Y si tiene otra mezcla de aceite, más allá de que esperemos que no sea de soja, por las dudas, que estemos seguros de saberlo o que no lo usemos, porque en definitiva, si alguien hace un control al producto terminado, en una góndola o lo que fuere, va a detectar que no es de oliva o que no es 100% oliva y va a traer un problema. Entonces, a nuestros clientes les importa mucho y hay mucho interés por proteger las marcas blancas. Y las pérdidas económicas que en realidad hay a nivel internacional, por varios lados. Primero, como clientes, a que compramos algo que no es lo que realmente compramos y pagamos. En definitiva, está bien, alguien gana esa plata, pero no alguien que la debería ganar o fuera de lo que sería legal. Y después, también, por ejemplo, en esos 20.000, 50.000 hospitalizados, etcétera, hay un montón de pérdida económica a nivel país que también tenemos que atender. Por donde lo vean, el fraude trae muchas pérdidas económicas. Así que, bueno, nuestra intención era darles esta idea general en el tiempo que tenemos de qué es y cómo más o menos controlar el fraude alimentario. Como les decía, importante. Las presentaciones van a estar en la página de internet
por lo menos la mayoría seguro en nuestra página. Y recuerden, estamos grabando, van a poder ver todo lo grabado y la tarde va a salir en vivo, así que si quieren ir comunicándole a gente el link para que lo puedan ver, se los agradezco. Así no somos solo 300, sino que somos mucho más los que se pueden beneficiar con este seminario. Bien, bueno, muchas gracias.